Ahora sí. Eh, Como le mencionaba Vivian hace un ratito, eh, va a ser una ayudantiva breve, unos 30 a los 35 minutos máximo, y voy a compartir de inmediato la pantalla con el ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio yo se lo envié a Vivian, así que ustedes lo deberían tener. ¿Ya? Como les comentaba, este es un ejercicio de funciones de costos no lineales, ¿no? Y es un caso que está en el libro de Holmgren, pero la verdad es que la metodología de Holmgren no es muy clara. Entonces yo preferí hacer una planilla Excel, y esa planilla es la que yo voy a desarrollar para que ustedes la puedan entender de mejor forma. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan ahí, me la van escribiendo o me van hablando. Aunque no sé por qué no los puedo escuchar bien aún, pero me lo van escribiendo mejor. ¿Ya? Entonces dice, la división de helicópteros de GLD Inc. está examinando los costos de ensamblado de los helicópteros en su planta de invierno. Ha recibido un pedido inicial para 8 de sus nuevos helicópteros de exploración de terrenos. GLD puede adoptar uno de dos métodos para el ensamblado de helicópteros. ¿Cuáles son estos dos métodos? Está, primero, el método de ensamblado con uso intenso de mano de obra, y segundo, el método de ensamblado con uso intenso de la maquinaria. ¿Ya? Ahora bien, está esta tabla donde nos da algunos antecedentes que tenemos que evaluar. Primero, nos da el costo de los materiales directos por helicóptero, por cada uno de los 8 helicópteros. En el método 1, que es el ensamblado con un intenso en la mano de obra, tiene un costo de materiales directos por $40.000, y en el método 2, que es el ensamblado con un intenso en la maquinaria, $36.000. Después tenemos el tiempo de mano de obra directa de ensamblado para el primer helicóptero. En el método 1, 2.000 horas mano de obra, o 2.000 horas hombre, y en el método 2, 800 horas hombre. ¿Ya? Después nos da la curva de aprendizaje, y ustedes vieron que esa es la materia, esa es la materia que es relevante en este capítulo. El tema de la curva de aprendizaje, el asunto de los rendimientos crecientes, decrecientes, economías de escala, etc. Ustedes ya vieron eso en materia con Daniel. ¿Ya? Ya vieron eso. Entonces, en cuanto a curva de aprendizaje, tenemos que en el primer método es un 85% de tiempo promedio acumulativo, con una nota que nos dice ahí, en el asterisco 1, usando la fórmula para una curva de aprendizaje del 85%. Y aquí nos da la fórmula. Pues la fórmula es el logaritmo natural de 0,85, que es de 85% con base 2. Lo dividimos y nos va a dar este cociente, 0,234465 negativo. ¿Ya? Mientras que para la curva de aprendizaje del método 2 es al 90% de tiempo incremental por unidad. ¿Y esa fórmula cuál es? La fórmula es la que está acá abajo. 90% base 2, nos dan estos son los valores, y nos da este cociente, 0,152004, no, en el fondo es el monto a... O sea, después, bueno, vamos a desarrollar el ejercicio, vamos a ver cómo se aplica esto, ¿no? Después nos da el costo de la mano de obra directa para el ensamblado. Antes pues teníamos el tiempo, y aquí nos da el costo, que es de $30 la hora, tanto para el método 1 como para el método 2. Finalmente nos dan los costos indirectos de manufactura o de fabricación relacionada con el equipo y relacionada con el manejo de los materiales. En el caso de la relacionada manejo con el equipo, perdón, es de $12 por hora hombre de mano directa de ensamblado, y en el método 1 y en el método 2, $45 hora hombre de mano directa de ensamblado.
Y finalmente el CIF, o el costo indirecto de fabricación relacionado con el manejo de materiales, nos dice que tanto para el método 1 y como el método 2, es el 50% del costo de los materiales directos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda con el enunciado? ¿No? Ya, ok. Gracias, Carlos. Entonces, ahora vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué se nos pide? Se nos pide, primero, pregunta 1, ¿cuántas horas mano de obra directa o cuántas horas hombre de mano de obra directa de ensamblado se necesitan para fabricar los 8 primeros helicópteros con el método 1 y con el método 2? ¿Ya? Y la pregunta 2 es, ¿cuál es el costo total del ensamblado de los 8 primeros helicópteros con ambos métodos? ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Y ahora vamos a compartir la solución. Esta es la solución que yo estuve elaborando ya hace un ratito en la plancha. Entonces ahora vamos a explicar. Entonces nosotros tenemos acá un cuadro para la respuesta 1. Tenemos este cuadro donde nos da, primero que todo, los dos métodos. Acá tenemos el método 1, que es el método de uso de mano uso intenso de la mano de obra. Este cuadro acá abajo donde está el respecto al uso intenso de la máquina. ¿Ya? Entonces, acá primero que todo tenemos las unidades, que son 8 helicópteros, ¿verdad? Porque nos dice cuánto, nos pregunta respecto a los 8 primeros helicópteros. Aquí en la columna, en el método 1, en el método del uso intenso de la mano de obra, en la columna 2, nos dice que este es el tiempo promedio acumulativo por unidad, ¿ya? Donde Y, el con Y son las horas hombre, ¿ya? Esta columna 2 Esta columna 2 es importante y es la que nosotros tenemos que desarrollar utilizando el método de la fórmula que está enunciada en el cuadro del ejercicio y aplicando la materia. Bueno, si ustedes vieron el libro de Hoffman y estudiaron esa materia, se habrán dado cuenta que había un método, ¿ya? Donde había un ejemplo del caso de la empresa. Yo voy a ver inteligencia. El caso de la corporación Rainbow, ¿ya? Y como ustedes se dieron cuenta, el modelo de aprendizaje de unidad de tiempo decreciente era con base 2, cada, y en el fondo, cuando ibas en el fondo saltando el 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, entonces utilizando esa fórmula, nosotros teníamos que llegar, multiplicarlo por el porcentaje que nos da. En este caso el ejercicio, tenemos que el tiempo para elaborar el primer helicóptero son de 2000 horas hombre. Todo esto está tratando. ¿Ya? Entonces, para obtener el segundo helicóptero, que es el número 2, ¿qué tomamos nosotros? El valor del primero y lo multiplicamos por el 85%, en este caso, que nos dice el ejercicio. Por lo tanto, ¿cuál es el tiempo promedio para elaborar? ¿O el tiempo para elaborar el helicóptero número 2? 1700 horas. Horas hombre. ¿Ya? Después tenemos el número 3, que está dado, después vamos a llegar a eso, que está la fórmula que voy a explicar. Pero después el 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 4.
Entonces, para elaborar la cuarta unidad, que en este caso es el cuarto helicóptero, nosotros multiplicamos el tiempo que utilizamos en el helicóptero 2, que son 1700 horas, por ese mismo porcentaje que se mantiene constante, que es el 85%, y nos da 1445. Entonces, después viene el 2 elevado a 3, que vendría siendo 8, que está acá. ¿Y cómo obtenemos este valor? Multiplicando las horas hombre utilizadas en el helicóptero número 4 por el 85%. ¿Ya? Y en este caso, en este ejercicio, como son solo 8, los primeros 8 helicópteros, nosotros llegamos hasta ahí. Si hubieran más, tendríamos que ya seguir el 2 elevado a 4, que serían 16, después el 2 elevado a 5, que es 32, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera incógnita descubierta, ¿cierto? Desarrollada. Ahora, ¿cuál es lo más importante? Y la duda más grande es cómo llegamos a estos valores, a esta cantidad de horas promedio. 1546, 1371, 1314, 1367. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver esta pequeña cuadrito chiquitito acá, donde está la fórmula de curva de aprendizaje, que esto mismo yo lo transcribí del enunciado. El logaritmo 85% va a ser 2 y nos da 0,234465, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos esto? Fácil. Tenemos el helicóptero 1, ¿verdad? 2000 horas. El helicóptero 2, habíamos dicho que eran estos 2000 horas por el 85%, 1700 horas. El helicóptero 3, lo que tenemos que hacer es tomar la base, que son los 2000 horas del primer helicóptero, ¿ya? Y esto lo vamos a multiplicar por el número de helicóptero que es, que en este caso es el helicóptero 3, ¿ya? Y ese 3, en el fondo, que número 3, lo elevamos por el cociente de acá, 0,234465, ¿ya? Y en el fondo aquí está como celda J8, perdón, J7. Y ahí nos va a dar el valor, ¿ya? Ahora, como se habrán dado cuenta, es un modelo meramente matemático. Por lo tanto, este mismo modelo se replica en el helicóptero 5. Son las 2000 horas multiplicadas por el número 5 elevado al 0,234465 y nos va a dar 71. El mismo caso del número 6 y el número 7. ¿Ya? Y así completamos la tabla del tiempo promedio acumulativo por unidad. ¿Les quedó claro cómo funciona el modelo matemático o tienen alguna duda? ¿Podría explicarlo de nuevo, ¿Cómo así? por favor? Pamela, dime que no te quedó claro, porque bien larga la explicación. De cómo sacaste los números que están entre medio, pues, como el 500, 1546, eso. Eso, por lo que acabo de explicar. Por eso Por mismo. eso, Mira la fórmula. Es que mira la fórmula de la celda, por eso yo estoy referenciando la celda. Es el monto del primer, o sea, no es cuando aquí nos muestra cantidad de horas. La cantidad de horas que nos toma elaborar el primer helicóptero multiplicado por el número de helicóptero que es, que en este caso es el número 3, y eso, el número 3, elevado a la fórmula de la curva de aprendizaje del 85% que está acá. ya sí, ahora entendí. Y eso lo vas replicando, Sí, sí, solamente lo único que va a variar el va a número de ser el número helicóptero. del helicóptero, exactamente. Ya entendí. Y Gracias. así se va a ir. No, ¿de qué? Pues, esa es la idea, que en el fondo es una fórmula matemática, un modelo matemático para llegar en el fondo a la curva de aprendizaje. Entonces, tenemos listo la columna 2 y vamos a la columna 3, que es el tiempo total acumulativo en función de horas mano de obra. ¿Y cómo tenemos esta columna 3? Multiplicando
el número del helicóptero por el tiempo promedio acumulativo que determinamos recién. ¿Ya? Así que es simple, multiplican en este caso 1 por 2000. 2000. Número 2, 2 por 2700, 3400. Helicóptero 3, 3 por 1546, 4677. Y así llegamos hasta el helicóptero 8, que es 8 por 1228 horas, es igual a 9826 horas. ¿Ya? Y finalmente, tenemos el tiempo individual para la xésima unidad en función de hora mano de obra. O sea, eso significa cuánto fue lo que demoró en elaborar el helicóptero, en el fondo aquí X puede ser N, en función al helicóptero anterior. ¿Me explico? Para elaborar el primer helicóptero nos tomó 2000 horas hombre, ¿verdad? Para elaborar el segundo, ¿cuánto nos tomó? 1700, ¿verdad? Después 1546. Aquí nosotros multiplicábamos el número de helicópteros por las horas y nos da este valor. Pero aquí lo que nosotros tenemos lo que queremos reflejar en la columna 4 es cuánto es el tiempo marginal respecto al anterior. Por ejemplo, en el primero son 2000, en el segundo 3400, ¿verdad? Porque son 2 por 1700, por lo tanto ya serían 1400 el diferencial. En el 3 son 4077, pero y a esos 4077 le restamos los 3400 y nos da 1277 el diferencial. Y así sucesivamente. ¿Ven? Y no es casualidad de que esta columna vaya decreciendo, porque ¿qué es en el fondo? Y lo importante, ¿cuál es la interpretación de este resultado? ¿Quién me puede decir cuál es la interpretación de estos números finales? Que en la medida que vaya aumentando el número de helicópteros a fabricar, va disminuyendo el tiempo de fabricación en función de manos de obra, de manos de obra directa, o de las obras. ¿Qué significa eso? Que a menos horas van a producir más, algo así. No, en el fondo, la interpretación es que en la medida que va aumentando la cantidad de productos, que en este caso son la cantidad de helicópteros a fabricar, va a ir utilizando cada vez menos horas por cada producto, por cada helicóptero. Y como dice Jessica, hoy Vivian, entre más se fabrica disminuye el tiempo, y Jessica dice son más eficientes, más producción. Exactamente, porque en el fondo hay un tema de especialización de mano de obra. Cuando tú haces el primer helicóptero te demoras más porque es el primero y tienes que ver cómo se ensambla y todo, en el fondo, las dificultades que presenta ensamblar un helicóptero. Pero ya cuando vas a ensamblar el segundo, ya tienes cierto conocimiento previo que te ayuda a ser eficiente y optimizar ese tiempo. Y en la medida que vas fabricando más, vas optimizando el tiempo. Eso en términos de costos y en términos de finanzas se le llama economía de escala. Que en este caso no es una economía de escala en cuanto a materiales, sino que es una economía de escala en cuanto a eficiencia de mano de obra. ¿Ya? Por lo tanto, vas optimizando el tiempo, estás siendo más eficiente en el uso de la mano de obra y por tanto vas, obviamente, demorarte menos y vas a gastar menos, porque mano de obra está asociada a una remuneración, a una tarifa, un salario. ¿Ya? Entonces, esto es en el fondo de la especialización. ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Súper, súper, súper. Entonces, ya terminamos la tabla. Y la respuesta, ¿cuál vendría siendo? La respuesta 1, porque la pregunta 1 nos decía, ¿cuántas horas de mano de obra directa de ensamblado se necesitan para fabricar los 8 primeros helicópteros con el primer método de uso intenso de mano de obra? O sea, la respuesta 1 es que bajo el método que usa del uso, o sea, bajo el método 1 del uso intenso de la mano de obra, para ensamblar los 8 primeros helicópteros, nos toma
9.826 horas. ¿Ya? Entonces, en 9.826 horas, nosotros tenemos ensamblado 8 helicópteros. 9.826 horas hombre, en el fondo. ¿Ya? Ahora, esta misma respuesta, pero en función de, o bajo el método de, el uso que usa, o sea, bajo el método del uso intenso de la maquinaria. ¿Ya? Bajo el método del uso intenso de la maquinaria. Y para eso, vamos a este segundo cuadro. Y en este cuadro, ¿qué nos dice? Se mantiene la columna 1 igual, el número acumulativo de unidades, en este caso de helicópteros, pero la columna 2, en lugar de ser el tiempo promedio acumulativo por unidad, es el tiempo unitario individual para la xésima unidad. ¿Ya? Es distinta esta tabla. Esta tabla, ¿cómo se desarrolla? En el fondo se desarrolla igual que la columna 2 de la tabla anterior. Pero para eso tenemos que irnos al enunciado. ¿Qué nos decía el enunciado? El enunciado nos decía que bajo ese método, el tiempo de mano de obra directa de ensamblado para el primer helicóptero era de 800 horas. ¿Ya? Entonces aquí está 800. Y tal cual la tabla anterior, nosotros en función de base 2, vamos logarítmicamente, vamos a aplicar la fórmula de la curva de aprendizaje, en este caso el 90%, que en lugar de ser 0,23 y fracción de la tabla anterior, aquí va a ser 0,15 2004. ¿Ya? Pero eso se aplica para el helicóptero 3, para el 5, el 6 y el 7. El helicóptero 2, el helicóptero 4 y el helicóptero 8 se multiplican por el 90%, así como lo ven en la tabla. ¿Ya? Explico. El helicóptero 2 es el 90% de las 800 horas hombre que utilizamos para ensamblar el helicóptero 1. Por lo tanto, tendremos 720 horas. ¿Ya? El helicóptero 4 es el 90% de las 720 horas que utilizamos para ensamblar el helicóptero 2. Por lo tanto, son 648 horas. Y finalmente, el helicóptero 8 son el 90% de las 648 horas que nos tomó ensamblar el helicóptero 4 y son 583 horas. Para determinar cuántas horas de mano de obra directa utilizamos para ensamblar el helicóptero 3, tenemos que ir a la fórmula. Primera pregunta, ¿por qué se toman solo esos números? Porque así es la fórmula. Por eso te dije, tienes que ir al libro de Geometry y ustedes lo tienen que haber visto en materia. Nosotros nos estamos basando en el libro de Geometry y este método utiliza el base 2 y lo vamos multiplicando por elevándolo factorialmente, de forma sucesiva, progresiva. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. El helicóptero 4 en este caso. 2 elevado a 3, 8, que es el número 8. 2 elevado a 4 es 16, pero aquí llegamos solamente hasta el 8, porque no tenemos más. Estamos aplicando el modelo. Bueno, entonces estamos en el helicóptero 3. Tomamos la base, que son los 800, multiplicado por el número de helicópteros, que es 3, elevado a la fórmula de aprendizaje, de curva de aprendizaje del 90%, y nos da 677 horas. Recuerden que para el helicóptero 5, 6 y 7, lo único que varía es el número de helicópteros, que en este caso es 5, 6 y 7. ¿Ya? Bueno, eso ya lo había explicado antes, así que ahí está la fórmula aplicada. Y volvemos, nos vamos a la columna 3.
la columna T, ¿qué nos dice? Aquí voy a hacer una variación para que no se confunda. La columna test nos da el tiempo total acumulativo en horas mano de obra, igual que la columna anterior. Pero en este caso, en lugar de multiplicar el número de unidades por la cantidad de manos de, de horas de mano de obra que se utilizan por helicóptero, lo que hacemos es sumar. ¿Ya? Vamos a sumar. En este caso, para el helicóptero 1 son 800 horas, y el helicóptero 2 son las 800 del primero más las 720 del segundo. Nos da 1520. En el número 3, tomamos los 1520 anteriores, más los 677 horas que se las toman en ensamblar el helicóptero 3. Y así sucesivamente, hasta que vamos a llegar a este número, que son 5.359 o 58, dependiendo del decimal. La planilla me dice que son 59, que son las horas que nos va a tomar ensamblar los 8 primeros helicópteros bajo este método del uso intenso de las maquinarias. Y por lo tanto, y finalmente el tiempo acumulativo por unidad es así. En este caso, tomamos las horas acumulativas, 800, 1520, 2197, etcétera, dividido por el número de helicóptero que es. ¿Ya? Esa es la fórmula aplicada. Finalmente, solo tenemos que responder la pregunta que nos da el ejercicio. ¿Cuántas horas hombre necesitamos para ensamblar los 8 primeros helicópteros bajo el método del uso intenso de la mano de obra? 9.826. ¿Y cuántas horas hombre necesitamos para elaborar los primeros 8 helicópteros bajo el método del uso intenso de la maquinaria? 5.259 horas. O sea, hay una diferencia de 4.567 horas. Hombre. Eso es lo que utilizamos más en el método 1 que el método 2. Obviamente este dato, ¿para qué nos sirve? Para interpretar resultados. Con este dato nosotros podemos determinar cuántas horas, por ejemplo, dependiendo si nuestra capacidad es mayor en otras hombres, podemos utilizar ese método. Si es mayor en maquinaria, utilizamos otra maquinaria, porque podemos utilizar menos otras hombres, etc. ¿Entienden? La idea siempre en costos es llegar a un resultado, pero lo más importante es la interpretación de ese resultado. Me quedan 10 minutos. En estos 10 minutos vamos a desarrollar la respuesta de la pregunta 2, que es mucho más fácil, que nos dice así. Vamos a renunciar. Dice, ¿cuál es el costo total del ensamblado de los 8 primeros helicópteros con, primero, el método del uso intenso de la mano de obra y segundo, con el método del uso intenso de la maquinaria? ¿Ya? Entonces, primero determinamos cuántas horas hombre utilizábamos en los dos métodos, o sea, cuántas horas de mano de obra directa, y ahora vamos a responder cuál es el costo, cuánto a dinero que nos va que tenemos que considerar para elaborar los 8 primeros helicópteros. Y aquí es mucho más simple. Ahí está. Primero tenemos la columna 1, donde dice el método de ensamblado con uso intenso de mano de obra, y segundo, el método de ensamblado con uso intenso de maquinaria. ¿Ya? Primero, los materiales directos. Todos estos datos nosotros,
Todos estos datos nosotros los tenemos del enunciado. Dice que, y aquí está, estos son los datos del enunciado, los que están aquí en la columna derecha. Está acá. ¿Ya? Según el enunciado, para el método 1, que es el método de uso intenso de mano de obra, teníamos un costo directo, un costo mundial directo de $40.000, y para el uso intenso de maquinaria, un costo de materiales directos de $36.000. ¿Ya? Respecto al costo de la mano de obra directa por helicóptero, para ambos métodos era de $30 la hora. Y finalmente, en cuanto al CIF, a los costos indirectos de manufactura o fabricación por los helicópteros, relacionado con los equipos, teníamos que eran $12 para el método de uso intenso de mano de obra y $45 para el uso intenso de maquinaria. Y mientras que en cuanto a lo relacionado con el manejo de materiales, era el 50% de los materiales directos para ambos casos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo obtenemos estos valores? Multiplicando, simplemente. Materiales directos, en el método 1, en el uso intenso de mano de obra, $40.000 por la cantidad de helicópteros a fabricar, que fueron 8. 40.000 por 8, $320.000. Y en el método 2, del uso intenso de maquinaria, estos mismos 8 helicópteros, pero lo multiplicamos por $36.000 y nos da $288.000. ¿Ya? Entonces, ese es el valor del costo de los materiales directos. En cuanto a la mano de obra directa, tenemos que, para ambos casos, es de $30 la hora. Pero, como vimos en la respuesta número 1, en el método del uso de del uso intenso de mano de obra, nosotros nos costó o nos tomó 9.826 horas. Por lo tanto, para el método 1 son las 9.826 horas multiplicado por $30 la hora. Y eso nos da 947.780. ¿Ya? Mientras que para el método 2, estos $30 los multiplicamos solo por las 5.259 horas que nos tomó bajo ese método. Y eso nos suma $157.769. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Vale, Tomás, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente determinar el CIF, que en este caso se divide en dos. Primero, en el CIF relacionado con equipos y el CIF relacionado con el manejo de materiales. En el caso del CIF relacionado con equipos, la tarifa CIF para el método del uso intenso de mano de obra es de $12. ¿Pero $12 qué? $12 por las horas de mano de obra directa. Eso es lo que nos dice el enunciado. Dice claramente que son por hora mano de obra directa de ensamblado. ¿Ya? Así que estas 9.826 horas las multiplicamos por 12 y nos da 117.912 pesos. Mientras que para el método de ensamblado con el uso intenso de maquinaria multiplicamos estas 5.259 horas que nos tomó, pero por $45 la hora. Y nos da $236.654. Y finalmente, para su nuevo de manejo de materiales, nos dice que ese 50% de material directo en ambos casos, así que en este caso, el método 1 son $160.000, que es 50% de $320.000, y en el método 2, el uso intenso de maquinaria, son los $144.000, que es el 50% de los $288.000 de material directo. Por lo tanto, sumamos y nos da el costo total de ensamblado para el método 1, $892.692, y para el método 2, $826.423, generándose una diferencia de $66.269 más caro el método del uso intenso de mano de obra. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Miren,
Lo más probable es que les haya quedado alguna duda, porque es un poquito enredado, no es difícil, pero lo que voy a hacer, yo les voy a subir al internet el ejercicio con el resultado, con la planilla, para que ustedes la puedan descargar y la puedan analizar. Está todo sumamente bien referenciado, los valores de dónde salió cada cosa, para que la puedan analizar. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, perfecto. Ya. Entonces, me despido antes que se corte la clase y estamos en contacto. Yo le aviso a Lilian qué es lo que va a pasar la próxima semana. Recuerden que el lunes tienen control con Daniel. ¿Ya? Va a ser el lunes en la clase para que estudie. No me dijo de qué era, solamente que aparentemente va a ser un mix entre teoría y materia. O sea, teoría, perdón, y ejercicio. ¿Ya? Así que tengan un muy buen fin de semana, cuídense, vayan a votar el domingo y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Un abrazo. Ya, muchas gracias, Chao. que estés Gracias bien. por Chao, conectarse, que chao. estén muy bien. Chao. Igual. profe.